Saludos a todos los que están viendo este video tutorial. Mi nombre es Kevin Rodríguez y en esta oportunidad les traeré algunas de las herramientas que utilizo para la reparación de algunos dispositivos o diseños de circuitos en electrónica. Vamos por el top. Una de las herramientas principales que recomiendo sería la utilización de un multímetro digital. Este cuenta con distintas escalas de medición que nos permitirán facilitar el trabajo. Una de las escalas que tiene nuestro multímetro es la escala de voltaje en corriente directa y en corriente alterna para medir ohmios o resistencia. Para poder medir diodos, la escala diodos y con continuidad, medir corriente alterna o corriente directa. En este caso, este multímetro solo nos permite medir corriente directa DC en DC hasta un máximo de 10 amperios para poder medir transistores. Y otro que tenemos por acá tiene mayor escala. Como dije anteriormente, tiene la escala para medir voltaje alterno y directo, para medir corriente en alterna y en corriente alterna y corriente directa, voltaje en corriente alterna directa, y la escala de resistencia, y para medir temperatura, y algunos traen para medir lo que sería la capacitancia de los capacitadores, para medir la escala de diodos, continuidad, la escala de resistencia, para poder guardar nuestras mediciones o congelarlas, mejor dicho. Esta es una de las principales herramientas que recomiendo. Sin embargo, para comenzar con las escalas que mencioné anteriormente, que tiene son más que suficientes. Continuamos con la segunda herramienta. La segunda herramienta que recomiendo sería la utilización de un cautín, si es para la parte de reparación o sustitución de algún componente en electrónica. Uno de los cautines que recomiendo es que el mango sea de plástico, pero con alta resistencia al mango, para que no tengamos la sensación del calor cada vez que vamos a estar soldando o desoldando algún componente, es decir, que tenga que ser muy resistivo. En este caso, este es un cautín de 40 vatios, como lo dice acá, 40 vatios. Recomiendo también que el cautín, la punta, sea intercambiable para que nos pueda facilitar al momento de cambiarla o sustituirla. Otra de mis recomendaciones es que si vamos a comenzar con la parte de la reparación electrónica, dependiendo del tipo de tarjetas electrónicas que vayamos a utilizar, es que vamos a cambiar lo que sería la potencia de nuestro cautín. En este caso, este es de 40 vatios, pero yo en sí recomendaría uno de 60 vatios o uno de temperatura ajustable, ya que podemos graduar la temperatura según la tarjeta a utilizar, según la tarjeta de soldar o soldar. Y si no pueden conseguir uno que sea ajustable, pueden utilizar uno que sea de 60 vatios, pero diseñándole un circuito electrónico para poder reducir la temperatura o poderla graduar, que sería con la utilización de algunos diodos y algún regulador de temperatura, algunos reguladores de temperatura, o simplemente con un diodo y algunas resistencias variables nos puede servir. Son algunos circuitos que están en internet que nos pueden facilitar el trabajo. Esta es una de las herramientas que recomiendo al momento de reparar alguna tarjeta. Vamos con las otras herramientas. La tercera herramienta que utilizo sería un extractor o succionador de estaño, que nos permite eliminar lo que sería el estaño cada vez que lo calentamos en una placa de electrónica, como lo podemos ver acá. Calentamos la soldadura y con el extractor removemos esa soldadura, la succionamos y nos permite sacar el componente de electrónica con mayor facilidad. Sin embargo, esta herramienta
es opcional, ya que a medida que vamos aprendiendo a soldar y desoldar componentes en electrónica, vemos que su utilidad puede ir disminuyendo, ya que el estaño se puede calentar y simplemente con jalar el componente con una pinza por este extremo podemos liberar lo que sería dicho componente. Sin embargo, para trabajar para ofrecer una mejor calidad en el servicio de las reparaciones y no tener tanta incomodidad al momento de soldar algún componente, podemos utilizar esta herramienta. Sin embargo, es opcional, como lo dije anteriormente. Ya sería cuestión de que practiquen y vayan viendo la utilidad que le van ofreciendo. La cuarta herramienta que recomiendo sería una tarjeta de pruebas o un protoboard para el caso de los que desean diseñar o realizar el estudio de algún circuito de electrónica. Esta tarjeta nos facilita el trabajo del diseño o el montaje de los circuitos. Por ejemplo, podemos utilizar un capacitor y lo podemos colocar con mayor facilidad sin tener que soldarlo en la tarjeta, y ya ahí está haciendo contacto. Esta tarjeta tiene en su interior una tarjeta, generalmente está hecha de cobre, el cual funciona de la siguiente manera. En esta pista hay continuidad de forma vertical y en esta pista hay continuidad de forma vertical y en esta de forma horizontal. Y a medida que vamos diseñando nuestro circuito, vamos a ir haciendo lo que sería por así decirlo, puentes o comunicación mediante utilización de cables para poder diseñar nuestro circuito o poder realizar el estudio del mismo. Como pueden ver, todos los componentes entran con mucha facilidad y esto nos permite realizar las mediciones y conexiones con cada uno de ellos hasta realizar un circuito que funcione en su totalidad. Vamos con la quinta herramienta. Otra de las herramientas que recomiendo sería la utilización de un juego de destornilladores de más de 31 piezas. Yo en este caso estoy mostrando este que tiene, pero sin embargo cuento con otro. Este juego de destornillador nos permitirá desarmar o desmontar algún producto o dispositivo que no contemos con un destornillador, que no cuente con un tornillo común, que sería el de estría o el de paleta o el de pala, como lo quieran decir, sino que cuentan con algunos tornillos que son de tipo hexagonal o triangular, entre otros. Así que esta herramienta es una de las que nos facilitará el trabajo para abrir dicho dispositivo. Esta herramienta sería una tercera mano o mano de ayuda para poder sostener las placas en electrónica y poder así facilitar el trabajo al momento de soldar y desoldar algún circuito, como pueden ver acá. Nos permite soldar y desoldar algún circuito que necesitemos de dicha placa, y una lupa que nos facilitará observar algunos componentes que son muy pequeños, o componentes de montaje superficial SMD. Esta fue la sexta herramienta. La séptima herramienta, que sería opcional dependiendo del trabajo que vayan a ejecutar o ejercer, sería una pinza amperimétrica. Esta pinza amperimétrica nos facilita la medición de escalas, que sería para medir corriente en corriente alterna, ya que podemos colocar el cable por acá
y simplemente con poner la pinza nos va a decir cuántos amperios está pasando por ese cable. Otras escalas que tiene una pinza amperimétrica sería la de diodos o diodo de continuidad, para medir resistencia, voltaje en corriente directa y en corriente alterna, y como lo dije anteriormente, para medir la corriente que circula por un inductor, un cable. Eso fue esta séptima herramienta. En esta octava herramienta les presento lo que sería una fuente de voltaje y corriente variable, corriente directa variable. Esta fuente nos permitirá facilitarnos el trabajo, y a medida que vamos aumentando nuestra calidad de servicio técnico o estudio, necesitaremos una de ellas, ya que nos permitirá inyectar un voltaje y una corriente que necesitemos al momento de realizar las pruebas. En este caso, para las reparaciones de electrónica, tener una fuente de esta es de mucha importancia, ya que nos facilitará o nos permitirá descubrir, por ejemplo, un cortocircuito con mayor facilidad y rapidez, ya que podemos inyectar una corriente, y si esta corriente con la tarjeta presenta un consumo excesivo o mayor de la que debería, quiere decir que existe un cortocircuito, podría existir un cortocircuito en dicha tarjeta, en dicho componente. Y nos podrá marcar acá en el, por así decirlo, en el medidor de nuestra fuente, qué consumo está teniendo esa tarjeta, y luego realizar el estudio de la misma para saber qué componentes están siendo afectados por dicho cortocircuito. En este cortocircuito podría ser, por ejemplo, la presencia de un cortocircuito nos permitirá saber, por ejemplo, si hay un exceso de temperatura en dicho componente, o qué zona de la tarjeta se está calentando de forma indebida. Procederé a realizar una prueba de cómo utilizar esta fuente, aunque sería en otro video, pero lo realizaré de forma rápida para poder observar lo que nos permitirá. Procedemos a conectar nuestras puntas de prueba en la fuente. Como pueden ver acá, ya la tengo conectada a las puntas. Encenderemos la fuente, pero antes buscaré algunos componentes o algunos dispositivos que nos permitirá realizar las pruebas. Por ejemplo, un motor de alguna impresora o algún lector de DVD nos permitirá comprobar el estado de dicho elemento. Procedemos a encender nuestra fuente y ahora vamos a regular lo que sería la corriente, nuestro potenciómetro de corriente. La única desventaja de poseer una una de las desventajas de poseer no podemos saber con exactitud cuánta corriente está consumiendo dicho componente, al menos que sea lo que está medido, que si 1 amperio, 2 amperios o 3 amperios. Sin embargo, en un posterior video les enseñaré cómo modificar esta fuente para poder colocar un multímetro digital y poder hacer las modificaciones. Ok, ya sabemos que acá está aproximadamente un voltaje de 10 voltios o 8 voltios, y la corriente no sabemos cuánto estará consumiendo, pero si bajamos la perilla o el potenciómetro de corriente, se cae el voltaje, ya que no hay una alimentación, no hay un consumo de dicha fuente. Ahora vamos a ver qué consumo va a tener, qué corriente va a pasar por este circuito que consume este motor. Procedemos a conectar el motor en sus terminales. Como podemos ver, el motor ya está trabajando.
Sin embargo, el consumo que este tiene es muy poco, no podemos saber realmente cuánto está consumiendo, al menos que conectemos en serie un multímetro digital y en escala de corriente podamos saber cuánto realmente está consumiendo. Pero si, por ejemplo, para saber si hay un consumo en él, bajaré toda la perilla de la de corriente y como podrán ver, se apaga, se detiene. No hay un consumo, no está teniendo un consumo. Y la perilla de voltaje sigue en el estándar. Pero si, por ejemplo, a medida que yo vaya aumentando la perilla de corriente, podemos ver que él va aumentando. Sin embargo, si por ejemplo coloco la perilla por ejemplo a la mitad o a todo lo que da, no va a pasar nada porque este circuito, este componente no posee un cortocircuito, no va a consumir algo de manera excesiva. Así que podemos ir regulando cuánta corriente necesitaremos. Esto fue una de las pruebas básicas. Otra de las pruebas que podemos hacer es, por ejemplo, con una tarjeta de celular que se encuentra dañada. Al conectar acá la fuente, podremos identificar si en ella existe un cortocircuito, ya que existirá un consumo mayor que el establecido o el estandarizado por un teléfono celular, dependiendo de si es de alta gama o de baja gama. En este caso no realizaré la prueba, ya que será para otro video tutorial y ya que nos estamos extendiendo mucho. Así que, sin embargo, realizaré otra prueba rápida acá en lo que sería para un ventilador, por ejemplo, un ventilador de computadora que necesitamos realizar las mediciones. Bajamos un poco la escala de voltaje y la escala de corriente y procedemos a conectar nuestras puntas de prueba. Conecté la parte negativa, la de tierra, y ahora, como pueden ver, la perilla de corriente se elevó un poco, ya que va a tener un consumo, lo que sería nuestro ventilador. Como pueden ver, existe un consumo para el arranque, porque es el torque que se le da. Sin embargo, lo dejaré ahí. Como pueden ver, ahí estará girando. Y si yo varío la de voltaje, él va a empezar a variar. Como pueden ver, si varío la de corriente, no, porque consume algo muy poco. A la medida que voy bajo la de voltaje, sí. Y eso fue todo lo que sería para la utilización de una fuente. Vamos con la otra herramienta, una estación de soldar, ya que a medida que aumentamos nuestros trabajos vamos a necesitar lo que sería mayor temperatura o un soplador para poder desoldar ciertos componentes de una tarjeta o un circuito en electrónica. En este caso, una estación de soldar cumple con las características, con todas esas características que necesitaremos para poder soldar y desoldar componentes que se nos hace muy complicados con un cautín de 40 o 60 vatios. ¿Por qué? Porque con una estación de soldar podríamos lo que sería, por ejemplo, en nuestro cautín, variar lo que sería su temperatura, llegar hasta una temperatura máximo de 450 o 500 centígrados, como podemos ver acá. Estos cautín nos permite realizar una
podemos cambiar la punta, o sea, tiene punta intercambiable de distintos calibres, y poder así desoldar ciertos componentes de montaje superficial o entre otros. Y un soplador que nos permitirá desoldar componentes por lo general de montaje superficial, o poder ejecutar trabajos de reflow, facilitar algunos trabajos de revaling, o para hacer trabajos de revaling. Sé que muchos no podrán adquirir una estación de soldar al principio, ya que su costo es un poco elevado dependiendo del país donde se encuentre, pero con esfuerzo, dedicación y trabajo podemos ir logrando ese objetivo, o con ayuda de algún familiar que nos pueda apoyar en conseguir una estación de soldar, y poder así mejorar nuestros trabajos en el área de electrónica, y poder así realizar con mayor rapidez la ejecución y culminación de los mismos. Así que esta es una de las herramientas que para mí se la tomaría como la primera. Sin embargo, podríamos comenzar con un cautín, como lo dije anteriormente, pero si podríamos comenzar con una estación de soldar, mucho mejor. Las herramientas que recomiendo sería la utilización de un microscopio digital, ya que con la evolución de la tecnología las placas electrónicas han ido evolucionando. Por esta razón, un microscopio digital sería una de las herramientas necesarias para poder comprobar dichos componentes de montaje superficial que se nos hace muy complicado observar con una lupa convencional. Por esta razón, la utilización de un microscopio. Como podemos ver acá, una tarjeta electrónica ya generalmente viene con componentes de montaje superficial, los cuales son difíciles de distinguir al ojo humano. Entonces, con la ayuda de una lupa tal vez podamos ayudarnos. Sin embargo, nos desgasta lo que sería la vista, a diferencia de un microscopio digital, que lo vamos a ver todo por la pantalla o el monitor de nuestro computador, o por donde lo podamos conectar. En este caso, lo conectamos de forma USB. Sin embargo, existen otros microscopios que son por TV, que lo podemos conectar al TV. Ok. O podremos utilizar lo que sería una cámara con buena resolución, sin embargo eso se complica. La cámara, como no está especializada para hacer ese tipo de trabajo, se puede complicar un poco dependiendo del modelo de la cámara que poseamos. Como podemos ver acá, podemos ver componentes que son muy difíciles de observar, o tal vez lo podamos observar, pero con el tiempo estos componentes van a ir reduciéndose cada vez más, hasta un punto que se nos va a hacer muy difícil. O en este caso yo recomendaría utilizar lo que sería, como lo dije anteriormente, un microscopio digital. Como podemos ver acá, muchos componentes de montaje superficial. Así que esto fue todo, amigos. Como pueden ver acá, el microscopio lo acabo de montar. El microscopio lo conectamos por USB y vamos a poder ir graduando cómo vamos a visualizar la imagen. En otro posterior video les explicaré cómo configurar su microscopio y qué tal se ve por la pantalla, y con un espacio suficiente para poder soldar y desoldar componentes sin problemas, y más si le quitamos el protector que él lleva acá. Podemos soldar y desoldar componentes con mucha mayor facilidad. Déjenme hacer la prueba.
Como podemos ver acá, tenemos todo este espacio libre y podemos ir soldando los componentes o desoldarlo o ir haciendo pruebas con nuestro multímetro digital, y por la pantalla podemos visualizar. Por otra parte, la utilización de estos microscopios nos va a permitir tener una mejor precisión o obtener una mejor precisión al momento de ir soldando o desoldando componentes microscópicos. Así que amigos, esto fue todo por este video. Mi nombre es Kevin Rodríguez, nos vemos hasta la próxima.